Hoy, en un nuevo episodio del Manifiesto Cinematográfico, empezaremos preguntándonos qué implica ser directora en 2022. Para ello charlaremos con Carme Puigdemont, directora, guionista y también vicepresidenta de Dones Visuals. Benvinguda, buenas. Buenas, muchas gracias primero de todo por invitarme, es un placer estar aquí. Igualmente me apetecía mucho también tener un perfil de directora, cineasta. Creo que te representa, no sé si entre el guión y la dirección, o es que quizá no se puede separar una cuestión de la otra. Bueno, la verdad es que siempre me he considerado más directora, pero sobre todo porque le tengo mucho respeto a las guionistas, ¿no? Es como, ay, están ellas y estoy yo. Pero en realidad, claro, por ejemplo, ahora que estoy totalmente puesta en un documental, ahí está todo, ¿no?, como más difuso, ¿no? Y de repente el guión documental ha tomado para mí una importancia muy grande, he aprendido mucho y eso me ha permitido como transitar más en la guionista que está aquí, ¿no? Porque, que reside... Sí, que se reside en mi cuerpo y que tenía ganas de salir y bueno, que en este caso, por ejemplo, he necesitado de acompañamiento de una maravillosa guionista que es Laia Manresa y dentro del espacio de la BON. O sea que he estado muy afortunada, creo, de poder sacarla. Esto de que somos, ¿no? Esto es complejo. O sea... ¿Y qué implica? Por eso también... En esta primera sección, que sabes que me gusta que vosotras podáis explicaros desde vuestra trayectoria, pero desde la visión que vosotras consideréis relevante, porque las trayectorias también son complejas y completas, ¿no?, podríamos decir. Entonces, definiros desde mi punto exterior no me parecía cómodo, porque comprendo que hay muchos matices a veces en cada perfil. Pero sí me gustaría que nos explicaras en esta primera parte quién es Carme y qué es el hecho de ser directora o para ti en 2022, e incluso qué matices de directora sí existen vinculados quizá a tu experiencia compartirías con aquellas futuras personas de la edad que se atreven a iniciarse en el cine. A ver, si empezamos por esto de quién soy, por decirlo así, es verdad que para mí ha sido una pregunta muy compleja que siempre he tardado mucho en responder. Y digo que siempre he tardado mucho porque yo he tenido distintas profesiones. En realidad yo he tardado casi 10 años en decir soy directora, ¿no? Porque en realidad hace 10 años, en 2011, que yo hice mi primer rodaje y por primera vez en toda mi vida profesional, tengo 45 años, o sea que estamos hablando que yo tenía 35 en ese momento, me sentí en casa, que fue el día que llegué a un rodaje donde había 19 personas, la mayoría no las conocía, estaba lleno de cables, de cámaras, ya estaba todo como muy preparado, yo no había hecho muchas de las cosas que iba a hacer y en cambio era la primera vez que decía, ¿por qué esto es casa? ¿Qué está pasando?, ¿no? Entonces ahí hay una magia que es la que hizo que, wow, empezara todo esto. Antes de esto tardé 15 años en decir, hola, soy periodista, ¿no? Y también por esto de las etiquetas, de las medallas que necesitas, ¿no? O sea, ¿quién valida que tú eres alguna cosa? Entonces, como yo no había estudiado periodismo, pero me había dedicado 15 años a periodismo de radio, de televisión, estaba en Time Out, o sea, creo que estaba más que acreditada, ¿no? Pero aunque no lo estuviera, me costó mucho poderlo decir. Y finalmente yo lo que había estudiado en primera instancia era publicidad y relaciones públicas, una cosa que es el gran misterio de mi vida. ¿Por qué estudié publicidad y relaciones públicas? No lo sé, pero me ha llevado hasta aquí, sea como sea, o sea que fue el inicio de un que camino. tenía su sentido. ¿Y qué es ser directora ahora? Bueno, creo que es una pregunta que puede tener muchas miradas, ¿no? Porque una puede ser qué es ser directora después de la pandemia, por decir algo, otra es qué es ser directora desde el género, es decir, qué es ser directora mujer hoy en día, y otra sencillamente qué significa ser directora en una industria, ¿no? Porque hablamos de cuando... O sea, ser directora al final es que tú sientes una pasión por el cine y la llevas a cabo, ¿no? Esto es como, me acuerdo una vez, fui a una charla sobre qué es el arte, ¿no? Y esa persona finalmente concluyó que el arte era cuando alguien tiene un mensaje y otro lo recibe, ¿no? Para esa persona eso era,
el arte, ¿no? Entonces, bueno, pues ser directora, cada una decidirá cuál es el suyo, ¿no? Para mí es una necesidad vital, realmente yo me he dado cuenta en estos 10 años que seguramente puedo hacer muchas cosas, voy a hacer muchas cosas y estoy haciendo muchas cosas, pero no voy a dejar de hacer películas pequeñas, grandes, documentales, ficción, no lo sé, pero está ahí, ¿no? Es que contar historias y ahora de forma visual. Es verdad que, por ejemplo, en mi recorrido de estos 10 años, que he tenido que revisar varias veces para saber dónde estaba y qué me estaba pasando. Yo empecé, como te digo, con un cortometraje que de repente tenía mucha ayuda y tenía, ¿no?, como muchas cámaras y mucha gente y todo el mundo ahí como muy entregado, a montar mi propia productora, y hace un año desactivé esta productora, ¿no? Porque entonces, luego nos cuentas ese por qué. Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí yo he vivido muchas cosas en todo este tiempo y tendimos a no ser capaces de valorar la abundancia que hay en nuestros recorridos, porque la validación externa es muy exigente. O, sobre todo, la validación externa está muy concretada en unos parámetros, ¿no?, que parece que si no estamos en esos parámetros no existimos, ¿no? Entonces, eso no existir fuera de la estructura que se ha marcado esta narrativa del éxito, para mí es lo que hace más difícil ser directora hoy en día. Es decir, hay una lucha personal o una construcción lógica de un camino, de un descubrimiento, pero después hay un deshacer quizá ciertas etiquetas o ciertos contextos. Me gusta mucho esta combinación o este titular que acabas de lanzarnos, que es la narrativa del éxito. ¿A qué te refieres exactamente? Si estuviéramos empezando, porque yo te comprendo, un poco sé o creo saber por dónde van esos tintes, pero creo que tiene una presión importante, que es lo que nos estás intentando trasladar. ¿Qué matices o qué subtexto está detrás de esta narrativa del éxito? Claro, para mí la narrativa del éxito, primero, es algo en lo que estoy dialogando, es decir, que he empezado a conversar con mis compañeras de cine, ¿no?, sobre qué nos está pasando con esto, porque es algo, o sea, que no lo tengo cerrado. O sea, está bien, es una foto presente, sí, es una inquietud presente. Exacto, aquí tenemos una inquietud presente. Entonces, la narrativa del éxito para mí ahora es como un camino lineal que se supone que tienes que hacer para llegar a un lugar muy concreto que está validado por la estructura, en este caso el capitalismo y el patriarcado, ¿no?, colonialista, por supuesto. Entonces, ahí hay algo muy difícil, porque este camino que es lineal no pasa a todo el mundo. Y este camino que es lineal hay que hacerlo de una forma, y todas somos muy distintas. Este camino que es lineal, de repente, la vida no es lineal para nada, ¿no? Entonces, todo esto creo que nos impide saber cuál es nuestro camino, porque la narrativa del éxito nos dice que ese es el camino. La narrativa del éxito también es en vertical, y nos dice que en horizontal no podemos crecer, que solo podemos crecer para arriba, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Por ejemplo, si tú pones el ejemplo de una empresa, en una empresa tú te van a subir el sueldo si subes hacia arriba, pero si estás mucho tiempo en tu sitio y te conviertes en una persona muy experienciada en eso, ¿te van a subir el sueldo? Difícil. El estar creciendo en lo horizontal no está en la narrativa del éxito, ¿no? Y te puedo poner otro ejemplo, porque yo tengo 2 hijos, entonces me miro muchas películas infantiles, y hay una en concreto que creo que tiene muchas cosas buenas, pero que perdieron una gran oportunidad de romper un poco con la narrativa del éxito, y es Canta 2. Canta 2 es un musical donde todos unos animalitos están en un teatro, oye, que lo han petado, con una obra estupenda, un musical ahí maravilloso, pero deciden ir a por más, quieren ir a una especie de Las Vegas a estar en el gran teatro, ¿no? Entonces llegan allí, tienen todas sus peripecias, y finalmente consiguen hacer una obra maravillosa, pero, bueno, el malote, pues se hace que no puedan hacerlo, y vuelven hacia casa. Pero vuelven hacia casa, y esa escena yo os la recomiendo verla, toda una serie de personajes que están bien. Todos han conseguido cerrar sus historias personales, han conseguido el éxito para ser las personas que querían ser, están juntas y han creado algo maravilloso. Y vuelven a su teatro, donde quizás estaría bien que hicieran ese espectáculo. Pero de repente ya viene, spoiler, de repente ya viene, ¿no?, una y les dice que no, que pueden ir a otro gran teatro, y entonces van al otro gran teatro, ¿no? Y esa es la narrativa del éxito. Este único camino posible. Como si esa vuelta a casa
siendo tú en todo tu poder, fuera suficiente. Nunca es suficiente, ¿no? La narrativa del éxito te impide que haya un... He llegado. Esta es la otra. Es una línea que aparentemente tiene un sitio de llegada, pero no es verdad, porque nunca es suficiente. Quizá necesitamos una revisión, reconstrucción de ese éxito, ampliando esas miradas también que comentabas, añadiendo muchas otras cosas que apreciar, ¿no? Porque entonces estás planteando una pregunta muy interesante, que el éxito está solo fuera, el éxito está dentro, el éxito está validado por un sistema que igual es demasiado rígido y antiguo y que creo que en muchos aspectos estamos viendo que no fluye, ¿no? Desde cuantísimas personas salen cada año, por ejemplo, de los estudios en escuelas, cómo está articulado las profesiones, porque sabemos de origen, ya somos conscientes a nivel social, no solo en el cine, en la arquitectura, en muchos oficios, vamos a entrar a estudiar una carrera, pero no sabemos de qué vamos a trabajar, no sabemos qué va a ocurrir. Eso también tiene cosas positivas, ¿no? Porque quiere decir que estamos en un ambiente en constante cambio, pero a la vez es rígido en lo que se asemeja a las valoraciones o a poder dar las oportunidades o incluso a lo que nos... Es como una losa, ¿no? A veces yo la he sentido, ¿no? Ese peso de me estoy saliendo del camino, me estará ocurriendo algo, ya sea por el género, por la edad. Me gusta mucho también que hayas iniciado tu carrera cinematográfica a los 35, porque también hay otra cuestión de juventud, que parece que hay cosas que solo se pueden hacer cuando tienes 20 años. Entonces, ¿el cine es algo serio, profundo, o es una diversión que si no cumples a cierta edad ya tienes que abandonar? Hay muchos festivales, no vamos a entrar ahora, creo, a no ser que te apetezca, a valorar si es positivo o negativo, pero sí que a veces me encuentro festivales en los que tienen corte de edad y me genera, no he hecho la reflexión al detalle, pero me incomoda de inicio, al menos ese elemento, ¿no? Una cuestión es una cosa de oportunidades y de tener una carrera o no consolidada, y la otra es la edad. No sé. Bueno, al final todo forma parte de esta estructura cerrada, ¿no? Y hay dos cositas que quería comentarte. Primero, lo último, el tema de la edad, ¿no? O sea, es obvio. Yo empecé con 35 años, actualmente tengo 45. O sea, podríamos decir a la gente que nos ve que si tiene más de 30 y quiere empezar su carrera en el cine, por supuesto que lo haga. Madre mía, es que además yo no soy ningún ejemplo. O sea, vaya, la de ejemplos y ejemplos y ejemplos de personas que ya mayores han iniciado carreras, han hecho cosas. Al final, tú estás viviendo tu presente con todo lo que has aprendido, lo que has ganado, lo que has perdido, ¿no? Entonces, es aquí donde estás. Si alguien decide si tú puedes o no puedes estar en un sitio en tu presente, hay alguna cosa ahí que no está bien, ¿no? Pero también forma parte de ese marco, ¿no? Cuando hacen este corte, claro, a ver, la voluntad no es mala, o sea, que la voluntad seguramente es la de que las personas que están empezando puedan tener un espacio propio para ser levantadas, y ese espacio pues no sea ocupado por personas que ya tienen mucha trayectoria o tienen más trayectoria. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Que el corte se simplifica. Este es el problema de cuando se estructuran y se simplifican las cosas. Se simplifica que, no, las personas que empiezan son las personas jóvenes que acaban de salir de una carrera o que están estudiando una carrera. Entonces ahí está el sumum de la simplificación, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad vivimos en una sociedad que solo empiezas a los 23 años? Parece el arquetipo de la juventud, que la mujer además ya tiene una doble tarea a veces que romper en pantalla, ¿no? Es un reflejo, al final volvemos al cine, ¿no? Pero sería como un reflejo constante de, si consideramos eso, crearemos esos personajes que proyectaremos en pantalla y no pararemos de repetir que las personas, mujeres o del género que sea, hasta los 20 puedes hacerte el loco. Luego ya tienes que madurar y convertirte, ¿no?, en alguien responsable, como si el hecho de experimentar con el arte no fuera una responsabilidad, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. O sea, hay algo ahí, bueno, la edad en las mujeres está fuertemente impuesta estéticamente y también en los sitios de trabajo. Yo creo que eso se está rompiendo. que lo estamos desmenuzando y que
y que aún falta mucho, pero que cada vez está más. Pero hay otra cosa de esto del marco, y te pongo un ejemplo. El otro día estaba al bar del lado de mi casa y una chica me dijo, ay, ¿tú haces cosas de cine? No sé qué. Digo, sí. Digo, ay, mi hermana no ha entrado en esta escuela y entonces ya la ha dejado, porque claro, si no entra en esta escuela ya sabe que no podrá hacer nada. Y yo dije, ¿dónde hemos llegado? Para que una escuela haya llegado a dar la visión de que esa es la única vía de entrada en el cine. O sea, señoras, señores, niños, niñas, animales de todo el mundo, como dicen encantados para seguir la cita, por favor, al cine se llega desde muchos sitios. Hemos desaprendido un poco. Mira, ahora voy a recoger tu último testimonio y voy a barrer un poco para casa. Es verdad que a mí me encantan las metodologías, es algo que me obsesiona, descubrirlas, trabajarlas, explorarlas, y me fascina, ¿no? ¿Y en qué punto hemos trasladado el concepto de que solo hay una forma de hacer cine? Esto es extremo, esto que te explico, ¿eh? Esta chica ha decidido que no va a hacer cine. Pero es que me parece... Me quedé atónita, no creo que no puede ni ver. Hay una cuestión, quizá hay un problema que refleja, o varios problemas que se reflejan en ese concepto, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de un tipo de cine o de entrar en una industria que sobrevivir de ello, ¿no? Quizá es lo que estaba reflejando, pero también se ve un poco en el resultado de las películas, o las que llegan a un público mayoritario, parecen fórmulas. Estamos en 2022, hemos transitado 120 y pico años de la historia del cine y de muchas otras artes ya, no nos podemos casi ni remontar, pero es como, ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde están los puntos? Y que funciona, que a nivel estructural no digo que esté mal, el guión como a veces está funcionando, pero salirse de unas fórmulas parece que da mucho miedo en una sociedad muy inestable, en realidad, que te tienes que estar reformulando tu economía familiar constantemente casi, ¿no? Y el cine es esas pautas, o el cine son esas escuelas que te enseñan esa técnica del éxito, quizá. Claro, hay algo ahí que yo, por ejemplo, lo estoy como reformulando también un poco, porque, y también esto es un pensamiento así que está en construcción. Mira, un poco, hay una parte de mi trayectoria que tiene que ver también con el cine, que es el hecho de que yo en 2011 tengo este momento rodaje, además Cambil fue mi primer cortometraje, lo pasaron en la sala auditoria de Sitges, ahí que dices, ay madre, no, fue como wow, ¿no? Entonces, esto 2011, yo en 2014 tuve mi primer hijo y en 2017 mi segundo hijo. Y con 2 meses de mi segundo hijo, Sam, yo me fui a mi primera reunión de Dones Visuals, que es una asociación de profesionales del cine en la que soy vicepresidenta, como has dicho, con otras compañeras. Esto de los cargos intentamos darle mucha importancia. Claro, allí para mí hay un cambio, ¿no? En mi vida como cineasta, como mujer, como persona en este mundo, que es conocer a esas mujeres, ¿no? A esas mujeres que se están ayudando, a esas mujeres que están redefiniendo quiénes somos como mujeres y como cineastas, y que quieren redefinir el cine y que quieren transformar la industria, ¿no? Entonces, ahí para mí hay un antes y un después en mi carrera cinematográfica. Entonces, yo ahí, es verdad que la doble maternidad más conocer a Dones Visuals fue como un gran huracán en mi vida, bueno, que cambió muchas cosas. Cuando tú haces un cambio hay una rotura. Esto es muy difícil que no pase así. Si alguien se sabe plegar suavemente en su cambio, oye, pues yo le aplaudo. Pero yo los cambios que he hecho los he tenido que hacer desde cierta rotura. Y ese romper, bueno, tiene un tiempo, pero después hay algo de volver a casa, de volver a ese teatro, ¿no? A ese sitio donde las cosas también funcionaban. Y yo ahora estoy navegando en, ostras, estas narrativas clásicas, que es verdad, el héroe, yo he dicho pestes del héroe clásico, tal, no sé qué, ¿no? ¿Cómo es la heroína? ¿Cómo es el viaje de la mujer? Esto también se está estudiando mucho, es muy interesante hablarlo, pero hay un momento, y en realidad el viaje de la heroína, hay un momento en que lo masculino y lo femenino se tienen que volver a encontrar, ¿no? Entonces yo creo que
si tenemos la oportunidad de vivir algo ahora, las mujeres, las cineastas, los hombres y todos los lisles que incluyo aquí, es la posibilidad de poder encontrar ese lugar más cómodo, de menos roturas. De equilibrio. Sí. ¿No? A veces es cierto que uno tiene que irse al opuesto, pero con la intención de volver a un punto, sí, quizá más cómodo. Sí. Porque existen muchas cosas a las que ir respondiendo también como cineastas en un contexto de tanto cambio. Me encantaría preguntarte, ya que estamos generando un manifiesto de una forma, de una metodología colectiva a través del individualismo, que es esta herramienta que de momento he elegido. Seguramente porque también me gusta mucho, y quizá creo que hago mucho estas cosas porque me gusta el calor del colectivo. Vengo de una familia cooperativista que desde mi casa siempre se ha hablado, ellos trabajan en el Alfort Alvidra, que es otro arte también, y el cooperativismo, el calor humano, te genera preguntas constantes y creo que eso evoluciona y te hace repensar constantemente el medio. Me parece que es muy interesante y me apetecía mucho preguntarte, ya que lleváis unos 5 años, me parece, con Dones Visuals, un reto, con pandemia incluida. Totalmente. Por en medio, y me encantaría que nos expliques, porque muchas veces en las entrevistas que he ido haciendo echamos en falta ese colectivismo en el cine, que tanto se ha definido en otras épocas, ¿no? ¿Qué es para vosotras tan importante? Obviamente una misión, ¿no? Pero después el cómo os articuláis, el qué transmitirías, por qué crees que es bonito o necesario hacer piña, como diem aquí, ¿no? Sí, la verdad es que a mí no se me ocurre una forma mejor de estar en el mundo, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo podría contar esto? O sea, para mí, Dones Visuals es un espacio donde se reflexiona y se crea conocimiento y pensamiento, además de hacer acciones directas, ¿no?, para incidir en la transformación de nuestro sector. Pero sobre todo es un espacio de diálogo, de hablar, de intercambiar, de ver y además a veces de enfado, ¿eh? A veces nos enfadamos ahí, ¿no? Tenemos nuestras discusiones y está bien porque hay que sacar también, ¿no? Y esto te hace volver atrás y te hace volver adelante. Entonces, por un lado creo que el proceso de colectivo es imprescindible para representar la vida, para poder vivir, verla y verla con muchos ojos, ¿no? Porque nunca podrás tener todas las gafas. Cuando hablamos de meternos las gafas, nunca las podrás tener todas. Vamos a esforzarnos, vamos a escuchar para que nos vaya traspasando, pero al final hay que estar todas ahí, y todas son todas, las afrodescendientes, las asiático-descendientes, las que tienen discapacidades, todas, ¿de acuerdo? No solo las mujeres blancas, así, heteronormativas. Entonces, eso está muy bien. Y creo que hay que estar en la acción y en la acción colectiva, pero también creo que tenemos que estar en la retirada de vez en cuando. Hay algo en este movimiento de acción y retirada que nos debemos, porque si no, la mujer está siempre en la acción, estamos siempre actuando. Tenemos que actuar colectivamente, tenemos que actuar como madres, tenemos que actuar como esposas o como parejas o como amigas o como, ¿no?, como hijas. O sea, esta actuación constante. O sea, hay un momento también para la retirada. Hay que saber hacer un manifiesto fílmico donde podamos contar todos estos sueños, deseos, inquietudes, ¿no?, que hay que reconstruir, y tiene que haber un momento para estar con para saber qué es lo que necesita mi espacio. Y el colectivo te tiene que permitir hacer esto también. Claro, ese equilibrio, ¿no? De nuevo, no se vale el todo para el colectivo y nada para el individuo, porque entonces estamos ya construyendo desde algo, ya hay algo ahí que no roto. Y esa retirada me parece un pensamiento muy bonito, ¿no? Una reflexión muy interesante, el sí con el colectivo, y el colectivo tiene que comprender que hay momentos para también el individuo. Y al final vivimos, es un reflejo un poco social, ¿no? Deberíamos ser el yo y el entorno. Ahí también barro un poco para reflexiones personales, pero muchas veces he estado atrapada, ¿no? ¿Hasta dónde llego yo como individuo y dónde tiene que entrar el entorno en mi territorio? Entonces,
veo que de unas visuales también os hacéis un montón de preguntas. Pensar el cine, lo estáis haciendo como en algo en vivo, en constante integración y entonces creo que sí consideras imprescindible, me parece que lo has apuntado, este colectivismo, y si crees que es una percepción o realmente lo habíamos perdido. Cuando empezasteis en Donas Visuales, ¿encontrasteis mucho colectivismo o estaba destruido un poco? No, para nada. O sea, piensa que nosotras, es que no sé si se dice esto en castellano, no descubrimos la sopa de ajo. O sea, para nada. Es algo que venía, o sea, por eso hablaba yo de mi abuelo, ¿no? Porque claro, sí que ha habido generaciones. Hay que mirar atrás y muy atrás y muy adelante. O sea, por supuesto, cuando nosotras empezamos estaba la Mostra de Films de Dona con Dram Màgic, está la Bon, están, ¿no?, estas asociaciones Cala Dona, que han estado aquí desde hace muchos años, que han construido este pensamiento del que nosotras bebemos constantemente y dialogamos constantemente también con ellas y ellas con nosotras y nosotras pues estamos todas juntas ahí, ¿no? Entonces, ¿estaba destrozado? No, no estaba destrozado. Lo que pasa que la industria, y cuando entendemos industria, había de alguna forma atomizado a una serie de personas. Y creo que la capacidad de Donas Visuals ha sido que estas profesionales puedan sentir que hay un sitio común. Un sitio donde todas somos muy diferentes, tenemos roles diferentes, personalidades diferentes, pero hay un sitio común. Es el sitio común donde queremos un audiovisual más equitativo. Y entonces esto es un lugar común. Este lugar común es muy fuerte, es muy poderoso, ¿no? O sea que en ese sentido para nada estaba desorganizado, había muchas personas ya que habían hecho mucho trabajo al lado y que continúan haciendo mucho trabajo y nosotras pues hemos estado como más presentes en elaborar este pensamiento, recoger todas estas cosas, ¿no?, e ir pues flotándolo como profesionales, ¿no?, desde esta asociación de profesionales del mundo del audiovisual, porque no es solo del cine. Esta pluralidad que vosotras defendéis, y ahí sí que voy a hacer una pregunta un poco más, no maliciosa, pero entendiendo un poco cómo va el medio, ¿se refleja en las producciones que se llevan a cabo? Es decir, ¿la industria es plural? No. No. Y ahí también podríamos verlo desde muchas perspectivas diferentes. Has anunciado al principio que podemos hablar de género, podemos hablar de contenidos, de narrativas. Claro, esta conversación no tendría final, ¿no? O sea, está por un lado, evidentemente, está la representación, es decir, qué estamos contando en la pantalla y la representatividad, qué personas están construyendo este mensaje. Entonces, las dos cosas son importantes. Por un lado, los equipos continúan siendo mayoritariamente blancos, mayoritariamente construidos por hombres. Es decir, los datos, tanto en Cataluña, en España y en toda Europa, son más o menos los mismos. En lideraje femenino estamos entre el 25 y el 30%. Lideraje femenino significa dirección, guión, producción, ¿de acuerdo? Y si vamos a otros cargos, estamos más bajas aún. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos en las escuelas entre un 60 y un 70% de mujeres estudiando. Liderazgo femenino 25-30. En la mitad. O sea, como que no acaba de funcionar. Estamos hablando de mujeres blancas. Si nos ponemos a hablar de mujeres afrodescendientes, de mujeres asiodescendientes, de mujeres con alguna discapacidad o diversidad, entonces ya los números se van, pero por el suelo, ¿eh? Me gustaría también saber si la clase social ahí afecta, porque el cine también estudiarlo es caro. Por supuesto. Aunque no es el único modo de hacer cine, ¿eh? En eso estamos de acuerdo. Pero sí. La clase social lo atraviesa todo sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea que, por supuesto, o sea, esto, lo que ahora se habla tanto de la interseccionalidad, precisamente es ser capaces de ver cómo estos privilegios o falta de privilegios interseccionan entre ellos y crean pues también desigualdades que hasta ahora, de nuevo, queríamos simplificar de tal forma, ¿no? Hay muchas veces que hay gente que nos dice, bueno, ahora vamos a preocuparnos de hombres, mujeres y después ya ¿qué? Y después ya las otras, ¿qué es esto? Esto no se puede ni verbalizar, hombre, por favor. Hombre, por favor. Entonces, encontrarse con estos discursos es duro para mí, pero evidentemente es muy duro para las personas que encima están en estos colectivos, ¿no?, que han estado ahí machacados, invisibilizados constantemente. Entonces, ¿es plural? No, no lo es.
Y los datos hablan tranquilamente, y esto te estoy hablando solo de representatividad. De representación es más difícil conseguir estudios, pero todos dicen lo mismo. Poca representación de mujeres, las mujeres en roles estereotipados, y hasta cuando la mujer es la protagonista, muchísimas veces quien está llevando la acción y tomando las decisiones y salvando es el hombre. Entonces, esto es la mayoría, lo que la mayoría consume. Por tanto, desde dónde se está construyendo la mayoría del imaginario de qué es el mundo. Y lo más fuerte, y esto me acuerdo que me lo dijo Salima Girari, que es una compañera de Dones Visuals, y dijo, es que afecta cómo nos relacionamos, no es solo cómo vemos, no es solo la postal, es que estamos hablando de cómo me relaciono yo contigo, de cómo ese señor que va por la calle se va a relacionar conmigo. Esto es muy importante. Y no estamos redescubriendo nada de nuevo, y es un hecho que el cine transforma mucho en las sociedades en este aspecto, ¿no? En cómo es una mujer, cómo nos decían que era una mujer en los años 50, cómo eso reflejaba la imitación de las mujeres, ¿no? de ese momento en ese territorio o a nivel global, cómo hemos comprado culturas externas. Obviamente Estados Unidos hemos comprado su cultura a través de las películas muchas veces, y quizá esa es una imposición que deberíamos hacer, ¿no? Ampliar esas miradas, ampliar esas historias y aceptar que tenemos un poder desde el cine muy fuerte de impacto social. Todo esto por eso tiene una responsabilidad, o sea, un poco lo mismo, tiene una responsabilidad colectiva y individual. Es decir, una responsabilidad colectiva que pasa por las administraciones públicas, que hay que meterse las pilas, hay que implantar planes, hay que hacer medidas correctoras, hay que actuar, hay que hacer una acción, ¿de acuerdo? Y después también está el hecho de que individualmente debemos tomarnos esto mucho en serio. Y realmente estamos escribiendo una historia, esa historia la hemos investigado bien. ¿Por qué cogemos a alguien que sepa sobre ese tema, que nos asesore de verdad? Porque nos asesoramos para hacer el CSI y que los médicos hagan el no sé cuántos y el no sé qué y sabemos de qué DNA estamos hablando, pero de repente nos asesoramos de cuál es el camino de un migrante, una persona que migra de un país y se siente obligado a hacerlo. ¿Cuál es ese viaje? De repente yo desde mi posición de mujer blanca voy a escribir tranquilamente sobre eso. No voy a consultarle a nadie, no voy a hacer una reflexión sobre qué estereotipos estoy perpetuando, que ahora, en este presente que vivimos, no hay que perpetuar, ¿no? Entonces, todo esto también hay muchas decisiones individuales. Sí. Y hay otra cosa que me parece muy bonita y creo que tiene algo que ver, y también tiene que ver con el tema de todo lo que hemos hablado, la narrativa del éxito, todo esto, el encaje, ¿no? El otro día oía en un podcast, ya no me acuerdo de su nombre y me da mucha rabia, creo que se llama María G. Robert, que ella hablaba de que cuando tú tienes una pasión es muy importante, pero que en realidad tú no tienes nunca solo una pasión, sino que tienes varias y que debes cuidarlas todas, porque dejar de darle fuego a una significa que las otras también se apagan, ¿no? Entonces, para mí, cuando miramos una película, creo que está la pasión de un buen guión, la pasión de una buena cinematografía, la pasión de unas buenas actrices, pero está la pasión de una buena representación. Y para mí, si esa la apagas porque de repente no es lo que el mercado cree o quieres que no te lo van a comprar o whatever te hayas puesto en tu cabeza, las otras van a caer también. Y por eso la calidad de la película al final cae también. Y eso es lo que hay que romper ya, dejar de pensar que no, porque si tienes perspectiva de género, de diversidad, no va a ser tan divertida. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, va a ser igual de divertida, va a ser seguramente más buena, va a tener más calidad, va a ser más original. Y va a reflejar una realidad de muchas personas, porque a mí me pasa, y yo me muevo, no mucho, pero transito pues de Barcelona a Mataró, a un barrio de Mataró, y la realidad es lo que me encuentro en el día a día. Luego pongo un play en una película y digo, ¿esto qué mundo es? Porque el mío no. Y es lo que tú decías, y lo sigo viendo seguramente desde una posición también privilegiada, ¿no? Me gustaría escuchar cómo se sienten las personas canceladas, anuladas, o que no están bien representadas, o que no están ni representadas. Ese es uno de los factores relevantes. Y el otro sería también, no sé si esto ya es un pensamiento al aire mío, también se tendría que madurar y reflexionar, pero ¿hay un cine que la industria dice que es el que las mujeres deben dirigir? Creo que vosotras también hacéis una labor apoyando directoras dentro de lo que es el género, por ejemplo, en una variedad, en una pluralidad
sería absurdo, pero bueno, parece que tenemos que decir que una mujer igual que un hombre puede explicar cualquier tipo de historia y cualquier tipo de emoción, de sentimiento. Sí, aquí yo tengo sentimientos encontrados. Esto es un debate que también está ahí en Dones Visuals. Por supuesto, nosotras tenemos relaciones con Terror Molins, para el tema del género de terror, es algo que se tiene muy en cuenta en las selecciones, en los programas que hacemos de acompañamiento a cineastas. Y, por ejemplo, yo estuve con Dones Visuals, bueno, me acuerdo, hace unos meses en el Observatorio de Madrid, el Observatorio de Radio y Televisión Española, hice un simposio y había una guionista que decía esto. Dice, es que me mandan directamente a veces encargos que es como, mira, es que en esta serie hemos pensado que tú puedes hacer la relación romántica y los diálogos de la relación romántica, ¿no? Y cosas de estas. Entonces, claro, por un lado dices, a ver, eso es absurdo, hay que romperlo, claro, por supuesto. Que estamos ganando, ¿no? Claro, ¿cómo no vamos a poder hacer western? ¿Cómo no vamos a poder hacer acción? O sea, a ver, por favor, ¿no? Y más, lo podemos hacer de muchas maneras y no hay una manera, ¿vale? Y entonces, por ahí, 100%, o sea, 100% verdad. Por otro lado, es verdad que cuando se articulan estos discursos, y esto es un matiz, a ver si puedo explicarlo. Sí, porque es complicado, sé que te he metido en un jardín. No, yo me estoy metiendo ahora sola en un jardín, pero bueno, me meto, porque creo que hay que confiar. A veces, cuando se habla de es que las mujeres no siempre tienen que hacer romances, o no siempre tienen que hablar de maternidades, o no siempre tienen que hacer películas íntimas, ¿no? Etcétera. Primero hay dos cosas aquí. Una, es verdad que hay un tema de presupuesto, totalmente de acuerdo. Una película dramática, pequeñita, de dos personajes íntimas, y una mesada, es más barata, que si depende, tienes que hacer un drama del Titanic, porque el Titanic es un drama, no lo olvidemos. Entonces, vale, estoy de acuerdo, ahí hay un encajar, ¿no? Un tal. Pero por otro lado, llevamos más de 100 años de cine. Los hombres se han dedicado a hacer películas de guerra de forma compulsiva y yo no he oído, oye, los hombres siempre hacen películas de guerra, ¿sabes? O sea, que hace 4 días que estamos sacando temas que a los hombres no les han interesado o los han puesto en el lugar que ellos querían y que ahora quizás hay de revisitar desde otro sitio. Hace 4 días. Entonces, allí hay que encontrar un matiz. O sea, es absurdo decir que las mujeres no pueden hacer todos los géneros, es absurdo que los productores, las productoras, las televisiones continúen sin dar confianza a una mujer sobre un presupuesto. Esto está viendo un caso ahora mismo, que evidentemente no voy a citar, porque eso lo faltaría, pero está viendo un caso ahora mismo de una mujer que tiene una película de ciencia ficción que le han dicho que es muy buena, que está a punto de que se la cojan, pero se la van a coger solo como guionista y no se la van a dejar dirigir. Y eso es un tema que hace mucho tiempo, no sé si fue Anna Serner del Swedish Film Institute o exactamente ella lo replicó de alguien, pero es, el hombre tiene suficiente con su potencial, a la mujer se le pide experiencia. Una mujer se le está pidiendo que haya dirigido como mínimo no sé cuántas pelis, no sé cuántas series, para poder darle la confianza de un gran presupuesto. Y en cambio a un hombre esto no le está pasando, pero de manera generalizada, ¿no? Entonces, para mí hay algo en este discurso de los géneros que ahora dentro de mí me está gustando matizar también, ¿no? Claro, porque una cosa es que tengamos la libertad de revisionar esas historias íntimas, me ha gustado mucho, ¿no? Desde una posición quizá que se había estado tratando en décadas anteriores, pero que eso a la vez no limite o no genere otra barrera para que las mujeres tengan que estar encasilladas en un tipo de narrativas o historias. Y mira, ¿no? te voy a poner mi ejemplo personal, ¿de acuerdo? Yo empecé con Camille, es un drama sobre Camille Claudel, una escultora francesa, pero después empecé a hacer cosas de ciencia ficción y fantástico que me apasiona, ¿no? The Twilight Zone, o sea, me encanta. Entonces, estuve haciendo mucho de esto y de repente, en un proyecto concreto que es de fantástico, pero que va sobre un tema muy personal mío, que es una gemela que estaba en el vientre de mi madre, pero murió dentro, pues de esa experiencia que yo llevé al terreno de lo fantástico, bueno, yo ahí hubo algo que hizo que me rompiera otra vez. Y de repente fue un proyecto que se me encalló muchísimo, tuve mucha suerte de tener compañeras que me rescataron, me pusieron delante del ordenador y me dijeron, juega, vamos a montar, estamos a tu lado, vamos a hacer esto, y se hizo, Las Plomas, estoy súper contenta, un cortometraje muy corto, pero
ahí yo entré en un proceso de revisión de mi historia personal, que ha sido totalmente necesaria para que ahora tenga una fuerza para encarar un proyecto que escribí antes y que se había quedado parado, un proyecto de ciencia ficción. Y ahora creo que gracias a este proceso yo voy a hacer este proyecto desde otro sitio que no tiene nada que ver, que va a ser mucho más original. Entonces, no nos neguemos tampoco la necesidad de hablar de nuestras historias íntimas, pero no nos neguemos tampoco coger y pillar, hacer un guión de ciencia ficción con un gran presupuesto. ¿Va a ser fácil? No. Para nadie, ¿no? Para nadie. ¿Hay que hacerlo? Sí, por supuesto. O sea, porque si no lo hacemos es que no va a pasar nunca, ¿sabes? No va a pasar nunca. Llevamos un rato tendido, más de media hora, no lo parece, pero se está a Pasa gusto. muy rápido. Y hablar de cine es una maravilla. Escuchar vuestras, bueno, en las reflexiones compartidas de donas visuales, pero tu propia visión también es un lujo. Y ahora sí te voy a hacer las dos últimas preguntas. La primera es, ¿consideras necesario, y sé que tienes esa trayectoria con donas visuales, pero como Karma, a nivel personal, ¿consideras importante hacer un manifiesto cinematográfico en 2022? Y luego, si fuera así, seguimos. Vale, mira, yo me genera muchas dudas como Karma, es decir, como colectivo, por ejemplo, nosotras hemos hecho algún manifiesto, o sea, es algo que nos ha aportado, y nos ha aportado, o sea, poner palabras, poner imágenes, concretar lo que tú estás sintiendo y pensando, creo que es importante. Para mí un manifiesto tiene mucho de deseo, ¿no? Y entonces yo creo que el deseo siempre, ¿no? Es como siempre, al deseo siempre. Pero también es verdad que aún no he tenido tiempo de conocer suficientemente todo lo que ya tenemos. No he podido ver todos los manifiestos feministas fílmicos que la Mostra de Films de Dones ha estado virtiendo en los últimos años, regalando, ¿no? No he tenido tiempo, o sea, no he mirado suficiente hacia los lados y hacia atrás como para saber qué es necesario o qué no es necesario, ¿no? Pero como tengo esta sensación de que tenemos que estar haciendo todo el rato y que es bueno y que el deseo es bueno, entonces sí tengo la decisión, ¿no? Cuando me llamaste pensé, pues no lo sé, pero oye, vamos a ponernos ahí, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando expresamos nuestros deseos, ¿no? Y vamos a hacer un manifiesto de eso. Me apunto. Nos prende algo, sí, ¿no? Algo me apunto, se incendia. Sí. Mira, me alegra. Y entonces, a nivel personal, desde la perspectiva que consideres, desde la metodología, el cómo lo estáis haciendo, si lo harías distinto, ¿qué añadirías? Háztelo un poco tuyo. Si esta propuesta de manifiesto cinematográfico te la cedo, ¿qué modificaría o qué añadiría Karma? Mira, y viene un poco a raíz de esto que te contaba de las llamas, ¿no? De esta sensación, eso es algo que he estado pensando mucho yo he reflexionado sobre esto en mi cine. Yo ahora en una pieza que se llama Minshara reflexiono sobre el hecho de mi pasión por la maternidad, mi pasión por el cine y mi pasión por la ciudad de Barcelona, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos fuegos? ¿Dónde están y cuándo crecían y cuándo se apagaban, ¿no? Y se habían ido apagando todos. O sea, había llegado un momento en que ni me encontraba bien en la ciudad de Barcelona, ni me encontraba bien siendo madre, ni me encontraba bien siendo cineasta. Y era porque tenía esa sensación de que tenía que elegir entre mis pasiones, ¿no? Entonces, así como para tirar una idea al aire, me planteo qué pasaría si nos fuéramos el primer día de un rodaje y le preguntáramos a la gente cuáles son sus pasiones fuera del cine, ¿no? Y pudiéramos recoger las pasiones de toda esa gente que al final suman. Porque esa persona que le encanta la pintura resulta que es iluminador y suerte que ha visto todas esas obras de arte que le han ayudado a no sé qué. Y esa persona que le encanta criar plantas, y no, o sea... Que somos mucho más que un simple... Bueno, una reducción, ¿no? Quizá un poco lo que decíamos, es que he querido simplificar tanto que en realidad hemos distorsionado... La maravillosa curiosidad humana, ¿no? El humanismo, eso es cierto. ¿no? Eso es verdad que tú abres la puerta y apareces en un set de rodaje y vas hablando con la gente y por eso también me gusta a veces que os presentéis vosotros, ¿no? Porque dices, ostras, que también haces marionetas y no eres solo el técnico de sonido. Si hubiera tenido que construir un personaje de ese tipo, nunca lo hubiera llegado a imaginar, ¿no?
O sea, que lanzarías ese, me gusta esa no sé, como, ¿sabes? Como metodología, ¿no? Como Sí. a partir del deseo, del impulso, ¿no? De esa llama inicial. Sí, porque a veces al final es eso, ¿no? Si en esta narrativa del éxito tú no estás en ese sitio donde se supone que tienes que estar, pero esa llama está, las otras, yo lo noto, de verdad lo noto que esas llamas se van alimentando y que eso es bueno para el colectivo, para la acción y es bueno para la retirada, ¿no? Para ese momento ay mira, ahora me quedo aquí con mis plantitas o con mis hijos o con mi arte o con lo que a ti te gusta. Y lo depuras también, ¿no? Porque sí que es verdad que parece, bueno, que la acción está bien, pero si no se reflexiona quizá, un poco lo que decíamos antes, quizá estamos yendo por un camino que pues no pasa nada retroceder un poquito y coger otra vía de ese aprendizaje. Es que todo está bien, es que todo está bien, de verdad. Es decir, si es saludable, si contribuye a ti y a esa comunidad, es que todo está bien y no conozco a nadie que tenga el derecho de validar quién eres tú o qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. O sea, para mí romper con la narrativa del éxito un poco tendría que ser esto. O sea, nadie, mira... Añadir la narrativa del error. Totalmente, ¿no? La narrativa del error, las múltiples narrativas posibles constantes, ¿no? O sea, los múltiples caminos. Yo estoy aprendiendo mucho ahora con mi madre y mi abuela, que las estoy grabando para un documental, y mi madre lo dice en un momento dado, dice, es que la vida tiene tantos caminos, hay tantas posibilidades, y, o sea, es absurdo, ¿no? ¿En qué momento decides que solo hay una? O sea, sería como absurdo. Me ha encantado compartir estas reflexiones, creo que nos ayuda también, nos quita peso, ¿no? Sí. El error es como, ay, sí, por favor. Me puedo equivocar. Eso lo decía Yolanda Sey en una mesa redonda y me encantó. Era porque le preguntaron, ¿no? Oye, ¿cómo crees que hay que tratar a las actrices y tal, ¿no? Y ella dije, hombre, yo agradezco mucho cuando a mí me viene un director o una directora y me dice, oye, probablemente me equivoque, si hay algo que te incomoda, tal, dímelo. Y dice, eso te hace, me puedo equivocar. Y a la vez te vuelve más creativo, porque Total. le has quitado todo el peso y de repente Claro. Estás menos juzgado. Y has como un vinculado, niño. ¿no? Con esa persona, has vinculado, hay un vínculo, va a crecer algo nuevo. Maravilloso. Me encanta tu punto porque el hecho del deseo es un hecho como ir a hacer ese vínculo muy humano con las personas con las que estamos compartiendo un proyecto colectivo, que al final esos son los rodajes de cine. Ha sido un placer. Antes de terminar, te voy a hacer la pregunta final, que es un atraco a mano armada. Ay, madre. Que es lo último que has visionado en tu móvil o que hayas grabado, y que luego me puedas compartir esos 5 segundos de Sí. o hayas visionado Sí. o que tú hayas cogido tu móvil Sí. y hayas registrado. Pues tengo que pensarlo, porque yo tengo una gran distancia con el móvil. A ver, déjame pensar. Mira, creo que lo último que he visto es de una gente en Instagram que creo que se llaman Movies with Humor, que son de temas de humor, y entonces enseñaban el anuncio de que ahora el DaVinci, que es un programa de edición que a mí me encanta, lo han sacado ya lo sacaron para móvil y lo han sacado para el Apple Watch. ¿Eso es broma? No. Claro, y entonces estaban ahí como, esto es broma, es una broma, no sé qué y tal, porque claro, era como absurdo, ¿no? O sea, aquí puedes editar, ya en el móvil, el DaVinci, o sea, una de las cosas más maravillosas que te puede pasar en la vida es editar en una gran pantalla. Entonces, todo el mundo queriendo editar en gran pantalla y ellos lo sacan para editar en móvil, que está en este círculo de disponibilidad. No sabía ni que estaba para el móvil y me parece también... No, ya... fue como muy surrealista. Entonces, a mí, que soy muy romántica del cine, pero me encanta la técnica también, entonces yo soy una amante de Da Vinci, el color, todo, madre mía, qué emoción, las nuevas tecnologías. Pero creo que es lo último que he visionado y me reí mucho con lo que decía, hombre, perfecto cuando un cliente te llama a las 8 de la tarde un domingo. Pues me parece perfecto. Luego te lo pediré y lo compartimos para que todo el mundo lo pueda también pues, reírnos del Sí, por del favor, oficio, por favor. humor, mucho. Muchísimas gracias. A ti, es un placer.